Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles nuevamente y bienvenidos a nuestra lección número 3. Lección número 3 de la fe de Jesús. El título es Lo que la Biblia enseña acerca de la oración y la fe. Te invito a orar en esta hora. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, la oportunidad que nos das de estar en comunión contigo. Al estudiar tu palabra, Señor, en esta hora a través de la fe de Jesús, queremos que tu Espíritu Santo, Señor, ilumine nuestro pensamiento y podamos entender, Señor, qué es lo que tú quieres de nosotros. En Jesús lo pedimos. Amén. Lo que la Biblia enseña acerca de la oración y la fe. Antes de entrar a nuestra primera pregunta, quiero hacer una introducción acerca de lo que es la oración. ¿Sabes una cosa? Que desde los primeros tiempos, Dios ha utilizado medios de comunicación con el hombre. ¿Cómo se comunicaba Dios con nuestros primeros padres antes de que el pecado entrara en este mundo? La comunicación era directa, como lo hacemos nosotros con nuestros seres amados, con un amigo, ¿verdad? Era directa, personal. Dios llegaba al huerto del Edén y entablaba una plática con ellos. Pero lamentablemente, el pecado entró en este mundo y el hombre, en su calidad de pecador, ya no era posible ver a Dios. Ya no era posible contemplar la gloria de Dios, porque Dios no tiene relación con el pecado. Ahora al hombre, cuando era una situación que le agradaba que Dios llegara, se escondía de él. Por lo tanto, Dios dejó de verse y hablaba. Con el paso del tiempo, Dios se comunicaba a través de su voz nada más. Ya no se dejaba ver. Fue el caso de los israelitas, cuando escuchaban la voz de Dios y cada vez que Dios llegaba, había un estruendo tremendo. Pero aún así, Dios se comunicaba con su pueblo. Después, Dios ya no se comunicó con su pueblo de esta manera porque ya no era posible. Y fue que empezó a través de los profetas. A través de los profetas Dios le hablaba a su pueblo. Pero la pregunta, hasta nuestros días, ¿cómo nos comunicamos hoy con Dios? ¿Sabes una cosa? La oración es el medio eficaz de cómo nosotros, los seres humanos de pleno siglo XXI, nos comunicamos con Dios. Es el medio, el único medio, pero infalible, de comunicarnos con Dios. La oración para el creyente, para los cristianos, es indispensable. Si nosotros queremos comunicarnos con Dios, ¿cómo lo hacemos? Ya no lo hacemos de forma personal, ya no escuchamos la voz de Dios, pero hoy tenemos esa herramienta maravillosa que es la oración. Por otro lado, la fe. ¿Qué es la fe? Ahorita lo vamos a ver, es un elemento indispensable también en la vida del cristiano. Sin este elemento no podríamos nosotros creer en Dios. La misma palabra de Dios lo dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así es que entremos a nuestro sermón, a nuestra plática de esta hora, y vamos a iniciar con la siguiente pregunta. ¿Cómo nos comunicamos con Dios? Justamente la pregunta que casi estábamos analizando. Y vamos a ir al libro de Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 3. A ver qué nos responde la Biblia en cuanto a nuestra primera pregunta. Daniel capítulo 9, versículo 3. La palabra de Dios dice así: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración. ¿Ok? Repito esa palabra,
en oración y ruego, ayuno, cilicio y ceniza. Si ustedes se dan cuenta, ahí la Biblia enseña la primera palabra de cómo nos comunicamos con Dios es a través de la oración. Esta, hermano, es importantísimo en la vida del ser humano, en la vida del cristiano, la comunicación con Dios. Para que nosotros podamos tener buenos hijos, es elemental tener una buena comunicación. Para que nosotros podamos tener buenas relaciones, si eres casado con tu esposa, con tu esposo, con tu novia, con tu novio, la comunicación es importante. Quieres tener buenos resultados con tus hijos, quieres conocer a tus hijos, comunícate con ellos. Lo mismo pasa en el ámbito cristiano. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres saber qué Dios quiere de ti? Tenemos que usar la comunicación. Somos nosotros quienes tenemos acceso a esa llave. Y ojalá que usemos en forma frecuente la oración. Y vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué es la oración? En 1 de Samuel se nos menciona un caso muy especial. El caso de Ana. ¿Sabes? Rápidamente te voy a decir quién era Ana. Ana era una mujer que anhelaba tener un hijo. Quizá has estudiado la historia de Ana. Pero Ana tenía un problema muy grande. Un problema irremediable. No había forma de cómo Ana pudiera ser madre, puesto que ella era estéril. Usó la oración y se comunicó a través de esta con Dios, derramó su alma y le pidió a Dios que le diera un hijo varón. La palabra de Dios dice que después de tiempo, después de dedicar mucho tiempo a la oración de esta mujer fue contestada y tuvo un hijo varón como ella lo había pedido. ¿Te das cuenta? Lo que para el hombre es imposible, para Dios no lo es. Si tú y yo usamos ese medio de comunicación que es la oración, Dios ha de escucharte. Dios sabe que tu oración es sincera y te va a contestar. ¿Qué es la oración? Hay una escritora que se llama Elena G. de White. Ella describe la oración. Dice, la oración es el medio de comunicarnos con Dios. Es el acto de abrir el corazón a Dios como a un amigo. Es el medio de comunicación que tenemos con Dios. No hay de otra, ¿verdad? Tú quieres comunicarte con Dios, arrodíllate. En el camión, donde vayas, puedes comunicarte con Dios. Donde estés, en las circunstancias que estés, tú puedes comunicarte con Dios. ¿Y qué hablas con un amigo? Con un amigo no hablas la misma palabra. Con un amigo no hablas del mismo tema. Son muchos temas, diversos temas. Podemos hablar con Dios de qué temas, de la familia. Podemos hablar con Dios si tienes un problema personal. ¿De qué puedes hablar con Dios? De tus planes, de tus proyectos, de tus preocupaciones. Dios entiende todo. Del tema que tú quieras hablar, Dios lo ha de entender. Y esta hora, ¿por qué no pensar en tener a Dios como nuestro amigo? Dios te puede entender. ¿Cuál es tu situación? ¿Qué es lo que te agobia? Dios lo entiende. Entonces, la forma que tenemos de comunicarnos con Dios es a través de la oración. ¿Y qué es la oración? Es el acto de abrirle el corazón a Dios. Es hablar con Dios. Eso es la oración. ¿Cuánto poder tiene la oración? Fíjate lo que dice el libro de Santiago. Vayamos al libro de Santiago y vamos a analizar esta maravillosa respuesta que nos da la Biblia
a través de sus palabras. Santiago, en el capítulo 5, versículo 16, la palabra de Dios dice así: Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Confesaos vuestros pecados, dice. Aquí hay dos puntos que quiero decirte. ¿Podemos nosotros interceder a Dios por un amigo, por una persona? La palabra de Dios dice que sí. Nosotros podemos interceder a Dios, pedirle a Dios que sane a esa persona, pedirle a Dios que resuelva el problema de esa persona, tu problema, mi problema, ¿verdad? Y al final dice, la oración eficaz, dice la palabra de Dios, puede mucho. Con la oración tú puedes pedirle a Dios que sane a tu enfermo, a tu esposo, a tu vecino. A través de la oración yo puedo derramar mi alma a Dios, ¿verdad? Y pedirle que nos ayude con alguna situación complicada, o simplemente agradecer, hermanos, a Dios. ¿Por qué no, verdad? La oración es para agradecer a Dios. Estás feliz, díceselo a Dios. Estás triste, díceselo a Dios. Ya vimos en la primera lección que a Dios le importa lo que te sucede. Él quiere saber todo de ti. Yo te invito que hagamos uso de la oración, de esa herramienta eficaz que Dios dejó para el hombre. En el nombre de quién debemos orar. Vayamos al libro de Juan. El libro de Juan, en el capítulo 14, versículo 13. Juan 14, 13. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Dice así: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. La pregunta es, ¿en qué nombre debemos orar? La palabra de Dios dice que debemos orar en el nombre del Padre y pedir en el nombre del Hijo. Por eso nosotros, cuando oramos, empezamos diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Esa es la forma introductoria de la oración. Nos dirigimos al Padre. Después del saludo, digámoslo así, viene el cuerpo de la oración, tus peticiones, cuando nosotros pedimos el perdón. Si tienes algún problema, pides en esa parte del cuerpo de la oración lo que tú deseas, tus agradecimientos. Pero al final, para despedirnos, nosotros decimos, todo lo pedimos en el nombre de ¿quién? En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esa es la forma correcta de cómo nosotros debemos orar. Y Cristo Jesús le enseñó a los discípulos a través de la oración modelo cómo debían pedir. Entonces, ¿en nombre de quién debemos orar? ¿Verdad? Nosotros debemos orar en nombre de Cristo Jesús. Pedirle a Dios, ¿verdad? Y en el nombre de Cristo Jesús debemos pedir al final de la oración. Vamos adelante. ¿Contesta Dios nuestras oraciones? Una pregunta bastante importante, ¿verdad? De pronto nosotros creemos que no. Algunos decimos que sí, según sean las circunstancias. Pero Dios en general contesta las oraciones. Mateo. Vamos al libro de Mateo en el capítulo 14. Mateo, el libro de Mateo capítulo 14. Fíjense lo que dice la palabra de Dios a través de su palabra. Mateo capítulo 14 versículos es Mateo capítulo 7. Disculpen ustedes, Mateo 7.
7, al 11. Dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo lo que pide el que recibe, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará piedra? El 10 dice: o si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestro Dios, a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará vuestras buenas cosas a los que le piden. Aquí está la respuesta. ¿Contesta Dios las oraciones? La respuesta es sí, ¿verdad? Y hace una analogía en cuanto a los padres. Dice: si vosotros, que sois padres humanos, siendo malos, esa es la palabra que usa la Biblia, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Imagínate, Dios, que es un Padre de amor, ¿cómo no te dará lo que estás pidiendo? Te preguntarás entonces: bueno, ¿y por qué Dios no me da el coche que le estoy pidiendo, verdad? ¿Por qué Dios no me da la casa que tanto anhelo? Hay una situación aquí que tenemos del cual tenemos que hablar. Tenemos que buscar un equilibrio en esta situación. Las oraciones que Dios crea que te son de beneficio, te las va a contestar, ¿verdad? Además, si tú oras por una casa, voy a poner ese ejemplo, pero si no haces nada por adquirir, por trabajar, por entregarte a tu trabajo, ¿verdad? Y generar recursos para comprar esa casa, no basta solamente con orar. Tenemos que poner nosotros también el ingrediente humano para poderle dar, como siempre he dicho, un pretexto a Dios, ¿verdad? Es lógico que si tú quieres cambiar de coche, tienes que trabajar. Pídele a Dios que te dé trabajo. Pídele a Dios que te dé salud. Además, hay otras cosas prioritarias y mejores por las cuales nosotros podemos pedir a Dios. Pero ten la seguridad de cuando tú te acercas, no olvidemos que la lección se titula Lo que la Biblia enseña acerca de la oración y la fe. Tenemos que orar, pero también tenemos que tener fe, ¿verdad? Con el compromiso siempre de esforzarnos como seres humanos para poder lograr nuestras metas, la fe. Y ahora voy a ese ingrediente de una sola sílaba. ¿Qué es la fe? Hebreos capítulo 11, versículo 1. Fíjate lo que la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 11. Este versículo es un versículo bastante hermoso que realmente disipa mucho nuestras dudas. Capítulo 1, 11, versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y casi podríamos decir que la fe es confianza, pero no. La confianza está basada en algo que tú puedes ver, ¿verdad? Que tú tienes el control. Es decir, yo mañana me voy a comer un guisado, ¿verdad? Tal guisado, el guisado que más te guste. Me lo voy a comer porque tengo la seguridad de que tengo dinero y está en mí el control. Eso es confianza, tener confianza, porque sabes que tienes la confianza. Pero ¿en dónde entra la fe? La fe va más allá de la confianza. La fe va más allá de lo que tú puedes ver. La fe es ciega, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros creemos en Dios. Depositamos nuestra confianza en Dios. Señor, yo sé que a pesar de que hoy no tengo un centavo, mañana tú vas a ver por mí y yo voy a comer, ¿verdad? No importa qué, no sé qué, Señor, pero yo sé que mañana tú vas a suplir mis necesidades. Y
¿Cómo va a pasar eso? No tengo trabajo, no tengo recursos. Pero tú crees en Dios y Dios no te va a dejar. Dios no te va a decepcionar. Así va a ser. Es ahí donde entra la fe. ¿Cómo se desarrolla la fe? Romanos capítulo 10, versículo 17. Vamos a Romanos. Ojalá que pudiesen tener la oportunidad de seguirme y ojalá que podamos apreciar lo que la Biblia dice. Vamos a ir a Romanos. Y fíjense lo que la palabra de Dios dice de cómo podemos nosotros desarrollar la fe. Romanos 10, 17. Dice así. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo se desarrolla la fe? Dice la Biblia. Así es que dice. Así que la fe es por el oír, ¿verdad? Yo empiezo a tener confianza en alguien cuando empiezo a escuchar de él, ¿verdad? Y el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros ponemos interés en la palabra de Dios, empieza a acrecentarse ese elemento que es la fe. Y la fe en Dios. ¿Cómo crecieron los antiguos hombres? Abraham fue un hombre de fe. Moisés, Enoc y otros hombres que pudiéramos mencionar desarrollaron eso, hermanos, fe. Y fueron personas comunes como nosotros, con errores, con dificultades, con limitaciones, pero que se mantuvieron fieles a Dios y hoy los podemos tener como ejemplo. ¿Por qué? Porque depositaron esa confianza en Dios primeramente. Cuando la confianza fue creciendo, Señor, dijeron, yo confío en ti. A pesar de que no te puedo ver, yo sé que tú vas a resolver cualquier situación complicada. ¿Ok? Y estimados amigos, ¿qué debemos hacer nosotros? Orar con regularidad. Daniel dice la palabra de Dios que oraba 3 veces al día. Y seguro estoy que no eran a la hora de los alimentos. Alguien puede decir, es que yo oro 3 veces al día, porque como 3 veces al día y oro 3 veces al día. No. Aquí se refiere a otro tipo de oración más profunda, más íntima con Dios. ¿Quieres que tu fe crezca? Busca a Dios a través de la oración. ¿Quieres tener confianza en Dios? Busca a Dios a través de la oración. Pedir cosas convenientes. Esto es importante, hermanos. Yo puse el ejemplo de un coche. Pero ¿sabes una cosa? Eso no es algo indispensable en tu vida, ¿verdad? Hay otras cosas más importantes como nuestra vida espiritual, la familia, el trabajo. Dice la palabra de Dios, buscad primeramente a Dios y todas las cosas vendrán por añadidura. ¿Qué debemos de pedir? Pedir fe, ¿verdad? Qué importante es ese elemento en nuestras vidas. Cuando nosotros tengamos fe, seremos gigantes, que a pesar de que vengan las crisis, a pesar de que vengan las pandemias, tú vas a permanecer fiel a Dios, porque tu fe está puesta en Cristo Jesús. Perdonar a los demás. Cuando tú lees la Biblia, ya no eres tú mismo. Dios te transforma. Estimado amigo, esta lección de la fe de Jesús nos invita a acrecentar nuestra fe. Pero para eso tenemos primero que ir a Dios a través de la oración. Yo te invito que todos los días podamos poner a Dios en primer lugar. Que Dios te bendiga, es mi deseo y oración en esta hora.